Yo he tenido, aquí hablaré de algunos temas parroquiales y nacionales, pero porque también estamos atravesando una discusión en el Congreso de la República que hasta ahora avanza bien, de reforma laboral en Colombia. Una vez visité, siendo ya presidente de la República, la sede de la OEA en Washington, y dirigí ahí un discurso alrededor de la necesidad de reforma de la OEA. Y yo creo que en dos aspectos son claves. La primera, el sistema interamericano de derechos humanos, que en mi opinión viene siendo debilitado, porque en cierta forma y muy precursoramente es un sistema de justicia que se ve como internacional a los ojos de cada nación, y más cuando se trata de un tema como el de los derechos humanos en un continente que ha vivido verdaderas dictaduras terribles, con una ruptura, y no solamente dictaduras militares, sino civiles, con una ruptura de los derechos de los seres humanos total. Colombia ha hecho parte de esa ruptura de los derechos humanos que esta sociedad aquí recuerda y que aún permanece en términos de la violencia que vivimos. Y ese peligro de rupturas de derechos humanos en cada una de nuestras naciones, unas la han superado, otras están en ese intento, amerita no un debilitamiento del sistema de derechos humanos, sino todo lo contrario. El sistema interamericano debe fortalecerse, debe tener aún más poder. Dijimos allí que tenía que hacer que la Declaración Americana, que es su base, de Convención Americana y Declaración de los Derechos Humanos, debería salir del contexto de derechos individuales. Salir no significa que no hablemos de ellos, sino que al mismo tiempo que se contienen, aquella reunión donde se creó, digamos, el sistema interamericano, era básicamente liberal, una época liberal, a principios de los años 70, que miren ustedes la paradoja, prácticamente una vez se firma, América del Sur entró de lleno en las dictaduras militares, prácticamente fue letra muerta literal. Se firmó, no se firmó, en realidad la muerte y la sangre acabaron con la práctica que decía esa convención debía realizarse. Se pasó esa época, hoy hablamos de democracia, unos lo entendemos más profundamente, otros de una manera más formal, pero la democracia se hizo el concepto general de América. Cuando hablo de América, hablo de las Américas, porque a veces se confunde este tema, sobre todo en Europa, en el mundo. Y el proyecto democrático, el espíritu democrático, que ha sido como el eje fundamental de la política americana. Nosotros aquí tenemos a Bolívar, el guerrero permanente, que cabalgaba con una bandera que no decía más que república y democracia. Y así, pues, muchos estados bolivarianos, muchos estados diferentes a los que pisó Bolívar, pero que también levantaron en prácticamente la misma fecha esta bandera que no debe doblegarse nunca, bajarse. Cuando Estados Unidos levantó esa bandera antes que nosotros, tenía como aliados a los españoles. No quiero aquí no a los españoles de ahora, porque tenemos a Yolanda Díaz, sino a los españoles de ese entonces, porque era la geopolítica de ese entonces. Entonces los enemigos de los ingleses en Europa eran los españoles, entonces los revolucionarios estadounidenses, no se llamaba así aún los Estados Unidos, pues eran aliados con los españoles, y aquí pasó al contrario. Los enemigos de los españoles eran nuestros aliados, y entonces hicimos las guerras de independencia con los ingleses, irlandeses.
Es la geopolítica metida dentro de nuestros destinos, pero finalmente era la misma bandera, con diferencias obvias, pero era el mismo como espíritu que recorría el mundo de alguna manera, que primero, incluso decir primero es difícil históricamente, pero aquí Estados Unidos, Francia, Haití, que aquí está presente. Haití es la nación libertadora de América Latina. Yo tengo que, hoy la más castigada por ser eso, ¿cierto? Porque lo que hacen en Haití es castigar el que la consigna de libertad, igualdad y fraternidad de los franceses, ustedes lo hubieran alzado por tener el color de la piel diferente. Y yo creo que eso hay que examinarlo a fondo. Yo tengo ganas de viajar a Haití, no he podido bien. Quiero estar en la casa de Bolívar que llegó allá, en un mundo de barcos, no de carros ni de trenes. La geografía del barco era prácticamente nuestra geografía. Y llegar a Haití era muy fácil, desde el norte de La Guajira, en unas horas estaba en Haití. Eso fue lo que hizo Bolívar, escapándose de quienes lo querían asesinar. Y llegó a Haití y pidió ayuda a esa revolución de los esclavos, muy diferente a la francesa. Esta era la liberación de los esclavos. Habían cogido el texto francés y lo habían vuelto realidad histórica. Los franceses después se vengaron de Haití y le cobraron la libertad de los esclavos. Indemnización por la propiedad privada de gentes francesas sobre seres humanos que habían traído aquí a la fuerza. Este es uno de los grandes desastres de la humanidad, a Norteamérica y a Suramérica y a las islas del Caribe. Y entonces esa fuerza revolucionaria fue la que nos dio a nosotros nuestra fuerza revolucionaria para ser independientes y republicanos. No me atrevo a decir demócratas en ese momento, porque el general Petión le dijo a Bolívar: yo te doy las armas, te doy los barcos, seguro que hombres, para ir a liberar América, pero a cambio liberas los esclavos de las cadenas en América. Bolívar no pudo cumplir ese sueño. Yo creo que quiso. Su ejército libertador aquí en Colombia, no se llama tampoco así Colombia, compuesto de venezolanos, colombianos, ecuatorianos, panameños, hoy, se hizo con indígenas y negros. Si no, no hubiéramos ganado a los españoles del entonces. Si hubiera sido la élite blanca bogotana, nosotros le decimos cachaca, nosotros no hubiéramos ganado. Seguiríamos siendo una colonia. Y fue bajo la tesis de la liberación de esclavos que todo el que entrara dentro del ejército libertador se liberaba, de indígenas que querían romper el yugo, que como se configuró un ejército popular, que fue tan poderoso que ganó en lo que llamaba la Nueva Granada al ejército más poderoso del mundo del entonces. Y los haitianos derrotaron al ejército más poderoso del mundo en su época, que era el francés, el de Napoleón, que se le olvidó la bandera. Yo creo que el mundo ha olvidado la bandera. En Colombia se ha olvidado la bandera que nos dio la libertad. No es la bandera democrática la que se alza en el mundo. Son las bombas que caen sobre Gaza las que han cerrado esa lucha de independencia, que aún sigue latente en toda América, en toda. Bueno, este es un tema que me voy yo hablando, pues quiero centrarme en a lo que vine. Pero tiene que ver con el mundo del trabajo. Cuando hablo de esclavitud, tenemos que hablar del mundo del trabajo. Porque un trabajador esclavo
aquí tengo todavía papeles de esa época, dicen los certificados de nacimiento de los niños, bebés de los esclavos. Y tú eres propiedad de no sé qué, nombre de alguno. Y tus hijos y tus nietos a perpetuidad serán vuestros esclavos. ¿Qué futuro le podía esperar a un ser humano así? Si no es hacer todo lo posible por cualquier medio para liberarse. Ese es el deber de un ser humano. No puede haber ser humano esclavo. Hoy tenemos nuevas esclavitudes. Haití lo demostró, y aquí nuestro primer libertador, que no está escrito en nuestra historia oficial. Le pido a Laura que haga un salón en el palacio, que no es Palacio de Nariño era una casa de Nariño, sobre este primer libertador que debe ser reivindicado en la historia de Colombia, que es Bencos Biojó, algún príncipe de África que llegó aquí en algún barco de esos, y él no pudo vivir bajo la esclavitud nunca, y buscó las formas de liberarse y fundó el primer territorio libre de América. El primer territorio libre de América, que hoy llamamos San Vicente, San Vicente de Palenque, fueron los palenques, y lo hemos convertido en este gobierno en honor a ese hecho, en municipio, que es una forma de darle más poder a ese territorio, el primer territorio libre de América. Bueno, me salgo un poco de la historia para venir a una historia más contemporánea. Al final a nuestros países, todos, llegó lo que llamamos el capitalismo. El capitalismo está ligado no a la esclavitud, aunque surgió de ahí, en América, sino al salario. Es decir, no es la cadena la que se le pone al trabajador, sino se le paga un salario a su fuerza de trabajo. Eso está escrito ya en la economía política clásica que yo estudié cuando empecé mi universidad. Y no estoy hablando de algo nuevo. Salario es sinónimo de capitalismo hoy por hoy. No nos gusta hablar mucho del capitalismo porque cuando se acaba la Guerra Fría, pues Fukuyama nos dijo que esto iba a ser el modus operandi del mundo desde ese entonces hasta no sé cuándo, pero hoy enfrentamos problemas. Fukuyama no tenía razón. La historia sigue y la historia fluye, y a nosotros los dirigentes políticos nos toca saber, tener la sensibilidad de ese fluir, sea que estemos de acuerdo con él y nos dejamos ir, o sea que no estemos con él y nos oponemos. Pero hay que saber para dónde va ese fluir. Y yo me atrevería a diferenciar dos fases en la historia del capital mundial alrededor de este tema salarial, porque creo que es importante reconocerlos para afinar lo que nos toca ahora a nosotros, que quizás también es liberar esclavos, o sea, ser libertadores. La primera es lo que llaman usualmente como capitalismo salvaje. Yo siempre que hablan de eso, me acuerdo de niño de las lecturas de Charles Dickens. Hoy me puse a leer de nuevo, hoy no, sino en esto, sobre todo en la época del COVID que tocó. Yo me enfermé en Florencia, Italia, entonces cogí los tomos del libro de economía política para pasar el tiempo, porque creo que los tiempos modernos, actuales, contemporáneos, tienen que ser leídos desde la economía política, no desde la economía dominante actual, que no nos dicen nada. Es más, ese paradigma de la economía dominante de hoy nos ha llevado a una crisis que casi es sin salida. Y me trato de explicar ese capitalismo salvaje de Carlos Dickens, de sus libros, que fue la realidad de Inglaterra y que se transformó en la realidad del capital del mundo, pues era el de la superexplotación. La primera huelga obrera fue para que la jornada fuese de 10 horas. Y los arrasaron allá en Inglaterra. Los arrasaron y eran millones de trabajadores luchando trabajadoras luchando porque
hubiera un espacio para vivir de tiempo libre. Y los niños y las niñas trabajaban, son los cuentos de Charles Dickens. Y era normal en Europa, en la Inglaterra, que los niños fueran a las máquinas llenas de hollín, de carbón, porque esta historia está ligada con el carbón. Inglaterra estaba llena de carbón. Ahora no hay una sola mina de carbón en Inglaterra abierta, a pesar que el carbón sigue abajo. Colombia es el quinto exportador mundial de carbón. Y nuestros yacimientos matarían a la humanidad si lo exportamos, por la cantidad. Y Venezuela es, creo, la primera reserva mundial de petróleo. O sea que en esa esquinita aquí donde estamos, esta esquinita del planeta, si sacamos de la Tierra el carbón aquí y el petróleo allá, no hay humanidad. Se acaba la vida en el planeta. Luego, ¿cómo no? Tanto en Venezuela como en Colombia, no somos los únicos. No tenemos que analizar cómo nuestras economías se desligan del carbón y del petróleo. Tema actual, muy actual, porque se trata de la vida del planeta. Aquí me destrozan cada vez que digo esto, porque me dicen, ¿y los contratos de exploración de petróleo y los contratos de exploración de gas, dónde están? Yo no quiero, porque yo sé que esa firmita de contratos nuevos de exploración, lo que entraña dentro de 10 años o 15, es que todos los aquí presentes, nuestros hijos y nuestros nietos, quedan expuestos a la muerte total de la especie humana. Bueno, así comenzó la época del carbón, allá en Inglaterra, y montado sobre cómo explotar más los trabajadores y las trabajadoras, incluidos los niños, que sacaban a la fuerza de los centros esos de donde cuidaban los huérfanos. Inglaterra indudablemente cambió, y cambió en un momento que implica la segunda fase. Es un momento de luchas obreras en Estados Unidos, que salió el 1 de mayo, Chicago. Ahora fui a Chicago, bueno, no voy a hablar de lo que dije allá, pero creo que Chicago es un espacio, pues tiene una fama, le pasa como a Colombia, nos tratan de mafiosos afuera, y resulta que son espacios de luchas muy progresistas, muy libertarias, que no se reconocen. Y finalmente en todo el mundo hubo que hacer, dijo yo, 2 guerras mundiales. Hubo que destruir a los nazis, socialistas y demócratas. Hay quien me diría, pero que los socialistas también son demócratas, es una discusión. Socialistas y demócratas se juntaron casi para representar a toda la humanidad, para destruir un engendro en Europa que prácticamente nos podría haber destruido antes que los que está pasando hoy, los nazis y sus amigos. Ese mundo de victoria al final puso al mundo trabajador a sacrificarse por otro mundo. Los que querían acabar con los patrones, yo leí mucho la Revolución Española, que creo que es la última de ese mundo, republicana, porque creo, pues como un latinoamericano que nosotros hemos nacido, no quiero hablar del rey, pero pues luchando contra el rey, para crear aquí una república, no ve en lo que sucedió en la España de los 30, pues una extensión de las luchas de Bolívar. Tanto cabalgó que se metió en España y fue la última lucha de toda esta época, una lucha de obreros y obreras, no solo contra la monarquía, sino por la justicia. Allá fueron norteamericanos, allá Hemingway, allá fue buena parte de la intelectualidad del entonces. Malraux, me acuerdo que se volvió muy de derechas después. Allá vivió el mundo un pálpito porque sentía que ahí se estaba librando la lucha contra lo que iba a ser el espectro de la muerte que iba contra toda la humanidad. Bueno, y se ganó. Y
fundó una nueva época, porque esos patrones que se habían criado bajo las banderas de Franco y de Hitler y de Mussolini y no sé qué, tuvieron que entender o que los obreros los iban a colgar de los postes y se iba a volver Europa una Europa de los soviets, o había que hacer un pacto. Y allá tuvieron una inteligencia, allá y en Estados Unidos. Yo le llamo a eso el pacto socialdemócrata, pero en Estados Unidos no se puede llamar así porque es la época de Roosevelt, pero en igual sentido, en la misma ola, es una ola de profundización democrática, se planteó un pacto, no superar el capital, sino pactar dentro del régimen del capital un pacto entre obreros y empresarios, dueños del capital. Roosevelt, aquí en Colombia tuvimos una persona similar, Pumarejo, que puso a andar la revolución en marcha. ¿Por qué Colombia es violenta durante 75 años de manera permanente y ha dejado 700.000 muertos en sus campos y ciudades, incluidos miles de sindicalistas asesinados? Porque la revolución en marcha de Pumarejo fue derrotada a sangre y fuego por fascistas tardíos, los que le aprendieron a Franco que había que exterminarlos. Así comenzó la violencia colombiana. Terminaron incluso al líder liberal. Aquí no habían comunistas muchos, ni socialistas, eso fue después, pero sí liberales que habían decidido que parte de esas banderas eran de ellos. Y asesinaron en esta ciudad, cuando se reunían todo esto, esta misma reunión, el 9 de abril de 1948, que asesinaron al líder que más representaba. La hija de él se pone brava cuando lo digo, las banderas de la revolución en marcha, ahí se acabó. Desde ahí, aquí hay violencia bárbara. Nosotros intentamos que cese, porque aquí no pudimos hacer lo que Europa hizo y Estados Unidos. Aquí no pudimos hacer un pacto. Aquí fue más fuerte el mensaje nazi. Y entonces ese pacto está muriendo en Europa, en Estados Unidos y en el mundo, por la nueva realidad que hoy nos toca a nosotros afrontar. Neoliberalismo, le decimos, otros que global, etcétera, lo que anunció Fukuyama, porque ha traído el mensaje que al globalizarse el capital, entonces los derechos de los trabajadores se acaban. Y efectivamente se han destruido en buena parte del mundo. Y otra vez tratamos de volver a los libros de Charles Dickens. Y en nuestro país no solo los leemos otra vez, sino que los vivimos. Se acabó la jornada de 8 horas, hacen unos contratos basura a las mujeres que firman esos contratos de trabajo por 2, 3 meses, las acosan sexualmente. Creo que esta es la realidad más antifemenina de toda esta historia. Creen que los trabajadores son esclavos. Un expresidente con ideas franquistas puso a un hombre futbolista muy famoso de color descendiente de afrodescendiente y con su caballo muy español, como un hidalgo, lo empezó a rodear, le tocaba la cabecita así. Subliminalmente se sintió el dueño del gran jugador de fútbol. Lástima que el gran jugador del fútbol no se hubiera revelado, porque yo me hubiera revelado. Pero así es nuestro país hoy. De aquí sacan nuestras muchachas, todas, la mujer colombiana es hermosísima, para la muestra aquí un botón. Porque las cruces de tantas sangres del mundo que llegaron aquí, todas resistentes, incluidos los árabes derrotados en España en 1492, pues llegaron en las carabelas de los conquistadores como marineros allá bogando y se quedaron aquí. Entonces nuestra primera raíz, esto sí es muy específicamente colombiano, nuestra primera raíz étnica no es los españoles blancos castellanos, sino los árabes
derrotados. Por eso donde yo nací tenemos costumbres árabes en el Caribe colombiano. No lo reconocemos, pero somos casi iguales. Y todas las razas llegaron aquí, etnias, porque la raza no existe, y mezclaron todo. Y entonces tenemos una diversidad total, que es nuestra riqueza. Pero la élite blanca colombiana cree que es nuestra pobreza. La esclavitud siguió después de la República. Después de las banderas libertarias de Bolívar cabalgando, las ensuciaron porque incumplieron el pacto con Haití. Y la élite blanca siguió con la esclavitud hasta 1851. El Partido Liberal se creó para liberar los esclavos. Hoy vuelve la esclavitud. Hoy, en las discusiones sobre reforma laboral que hemos tenido, que es lo mínimo, volver a una jornada de 8 horas, ni siquiera hemos podido. Que el contrato no sea de 2, 3 meses, sino de tiempo indefinido, que vuelva a haber una estabilidad laboral, que el trabajador y la trabajadora sean seres humanos, pues se nos volvió un problema. Nos dicen comunistas, si fuéramos comunistas no habrían patrones en este mundo y en este país. Yo visité a Yolanda Díaz aquí presente alguna vez, y ella me contó más o menos cómo había hecho en España su reforma laboral, que es parecida a lo que nosotros queremos aquí. Y dije, pero ¿cómo aquí puede hacerse? Hablando, discutiendo en un parlamento con tantos partidos obreros poderosos o que fueron obreros, con una patronal que se crió ideológicamente en el franquismo, pues muy parecido a Colombia. Yo dije, pues si allá pudieron, ¿por qué no aquí? Bueno, aquí vamos en la mitad, pero estamos intentando hacerlo por las buenas. Pero debo decir que enfrentamos una cultura atrasada en donde aún hoy un expresidente dice, con mucho apoyo popular todavía, que plantear derechos de los trabajadores es un grave error, porque si ellos tienen un mejor salario o unas horas de descanso o horas de trabajadas cuando debería descansar sean mejor pagas, entonces eso va a acabar con la economía colombiana. La voz de Franco y la voz del esclavista, pero con mucho apoyo empresarial, porque un empresario salió a decir lo mismo. Y hoy no podemos volver a los tiempos de Charles Dickens, no se puede. ¿Por qué? Y finalizo, porque yo no tiendo a extenderme aquí y de pronto llegamos hasta la medianoche. ¿Por qué no podemos repetir esa vieja historia? Yo no sé si el capital va a seguir después de estos tiempos. Eso lo dejamos para una discusión posterior. Porque el capital no es eterno. Nació, se desarrolló y hoy está enfrentando serios problemas que ustedes en su declaración, leí algo, han tocado. Creo que una parte debe tocarse a mayor profundidad y lo dejo como propuesta. Ustedes mencionan el cambio climático. Indudablemente es un tema que tenemos que discutir, que es del mundo, no es de Colombia. En este momento se está realizando la COP16 en Cali. Dice el New York Times que es la más importante de la historia de biodiversidad. Se han reunido los pueblos, los gobernantes no fueron, ¿cierto? Ni siquiera Lula me acompañó, pero bueno. Vamos a ver, pero realmente se han reunido los pueblos del mundo, de todos los puntos del planeta. Creo que tiene algo que decirnos eso, para hablar de cómo subsiste la humanidad aquí en los años que están por venir. La crisis climática la produjo el capital, nadie más que el capital. No fueron los campesinos colombianos, como quisieran decirles, ni la gente de Haití, ni de África, ni de Asia, los chinos, Estados Unidos y Europa. Sale, y su ciencia, lo dicen los científicos, sale la famosa máquina Watts, usando carbón, o sea, la época de Charles Dickens. Hoy casi es irreversible. Y si la dejamos seguir, aquí no volvemos a hablar. La
humanidad entra en su extinción. La droga, el fentanilo que asola a Estados Unidos, es la droga del momento de la extinción. Ya no es la cocaína, que es la de los neoliberales exitosos, hombres que ganan, y menos la marihuana, que era la de los muchachos que no querían la guerra de Vietnam. Ahí comenzó un periodo oscuro para América por la decisión de Nixon de que eso era prohibido. Ahora sí estamos ante la droga prohibida, porque es la de la muerte, y es el fruto de una guerra contra las drogas, que es una mala política sobre América, y nos ha dejado a los latinoamericanos 1.000.000 de muertos. A veces no es bueno decir latinoamericanos, porque nosotros no somos latinoamericanos. Tenemos sangre latina, sí, pero somos hijos de esclavos también, negros, y somos hijos de indígenas ancestrales que siempre fueron libres, y de árabes, como acabo de comentar, y demás. Somos la raza cósmica, decía Vasconcelos, pero le hemos puesto ese nombre mal puesto. El fentanilo es la droga de los tiempos de la extinción, y es así que mata. Pero es apenas una demostración de los tiempos que estamos viviendo. Cuando nuestros jóvenes dicen no más hijos y se hacen la vasectomía cuando tienen 18 años, aquí eso pulula, pues no es más, sino el sentimiento humano de que esto no va más, de que el símbolo de progreso no va hacia arriba, va hacia abajo, y que todo el paradigma neoliberal que montó Balraz y su teoría del bienestar no es cierta. La libertad de mercado solo nos lleva a la extinción, y creó no la maximización del bienestar, sino la crisis climática. Crisis climática es del capital. Superar la crisis climática, dejo esa pregunta, ¿es con el capital o sin el capital? No tengo respuesta, entonces dejo puntos suspensivos, pero creo que tenemos que pensarlo. El capital puede, es descoordinado, es anárquico, no en el sentido anarquista español, es desordenado, no se regula, no hay planificación, no hay poder público. Actúa con libertad para ellos, es la que dice mi ley, discúlpenme aquí. Libertad, libertad, carajo, pero de ellos. Y eso nos está llevando al abismo. Y entonces uno recuerda el pacto socialdemócrata y se pregunta, bueno, ¿es volver al capitalismo de Dickens o es volver al pacto socialdemócrata o de Roosevelt o de Pumarejo, aquí planteado, que no se hizo? Y entonces yo me atrevo, y termino con esto, a proponerles, es que tanto el tema crisis climática como el tema inteligencia artificial, que aquí sí ya no está, invito a que esté. Hawking decía que la inteligencia artificial era más peligrosa para la humanidad que la crisis climática. Yo me he puesto ahí medio, porque esos son temas tan nuevos. Toda tecnología cada vez más se expande en el mundo cada vez más rápido. Tecnologías, cambios paradigmáticos tecnológicos. Internet, pues el que más conocemos, pero ahora la inteligencia artificial. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Aumenta la productividad. Luego, los dueños de la inteligencia artificial pueden aumentar sus ganancias exponencialmente. Ya lo están haciendo. Pero la inteligencia artificial, entre las primeras de cambio que hace, es que todo trabajo rutinario, que sea una secretaria o un notario, se va, porque lo hace una máquina. Un poco un mundo de ficción, pero ya está aquí, y eso se va a expandir en 3 años, 4. Y entonces, si yo junto inteligencia artificial, que es lo que el capital siempre ha hecho para aumentar la ganancia, innovación tecnológica para que el trabajador produzca más por cada unidad de tiempo y por tanto se venda más y por tanto se gane más, ese es el capital. Pero lo junto a la crisis climática, entonces esas nuevas máquinas de watts que vamos a llamar megaprocesadores y supercomputadores, que yo quiero tener aquí en Colombia,
¿Con qué energía se van a mover? Porque si me dicen que con el carbón colombiano y con el petróleo venezolano y árabe y con el gas, que ha creado ya una guerra en Europa, pues nos acabamos. ¿Qué patrones ni qué trabajadores? Los patrones se mueren y los trabajadores se mueren en la crisis que va a desatar el aumento del CO2 en la atmósfera. Luego aquí los responsables, que somos nosotros en esta parte del mundo, pues tenemos que pensar esto bien. No sé si desde la radicalidad de la superación del capital, porque ya nos trajo estas dos joyas, crisis climática e inteligencia artificial, o desde la visión de un pacto que llamaría socialdemócrata un poco para recordar el pasado, pero que creo que nuevos actores políticos y sociales son los que tienen que dirimir, no como antaño después de la Segunda Guerra Mundial, que implica incluso hablar de nuevos aliados, como se habló en la Segunda Guerra Mundial. Porque si la inteligencia artificial se basa en energías fósiles, va a despedir centenares de millones de trabajadores a la calle, va a aumentar las ganancias como nunca lo habíamos visto en pocos, generalmente hombres. Hasta ahora no he visto la primera mega multimillonaria mujer, en Colombia no hay ninguna, y va a crear una tensión social que se va a juntar, nacional, mundial, que se va a juntar con la de los pueblos viendo cómo se extinguen, sobre todo las islas, en primer lugar, nuestros pueblos de la zona tórrida, nosotros aquí en segundo lugar, y eso se va a extender hacia el mundo, los pueblos de las zonas tórridas, el subsahara, en Asia, etcétera, aquí para el norte, porque hay que buscar el agua, lo que nos enseñaron los primeros seres humanos, aquí se acaba el agua, esta ciudad ya tiene un racionamiento y esta ciudad se fundó sobre un lago, que el agua todavía está debajo. Y ya tiene que racionar, la sociedad bogotana no se ha dado cuenta del problema. Tiene que hacer maromas para dejar de consumir agua potable en un día, 2 días. El problema se agravará. Nuestro paraíso de la biodiversidad que anunciamos al mundo aquí se está muriendo en Bogotá, en esta ciudad. Y si vinculamos estas dos tensiones del mundo, pues lo que viene o es un caos, la barbarie nazi, pero a escala global, que ya hay muestras de eso en el mundo. El control de los pueblos a partir del poderío militar. Gaza es el ejemplo. Gaza no es el problema clásico de hace años de los israelíes y los árabes y las religiones, el territorio ocupado, etcétera. Gaza es una demostración para todos los pueblos del mundo de poder militar sobre su esencia humana. Bombas matando niños y niñas. Hitler. Pero a escala global. Si vamos a la barbarie, el mundo de los trabajadores vuelve a ser un mundo de esclavos. Y mucha gente en las calles con hambre, porque los han despedido de la inteligencia artificial, más la crisis climática galopando en contra de la vida del planeta. Un mundo que puede ser. O hacemos una nueva alianza democrática, profundamente democrática, y ponemos otro mundo sobre la mesa, que es un pacto, espero, o es Bolívar cabalgando de nuevo. Pero ese otro mundo es un pacto laboral otra vez, donde la inteligencia artificial, como crea tanta productividad y excedente económico, para atender a quienes ha dejado en las calles, en todo el mundo, tiene que crear un concepto que en Europa, nació en Brasil, pero en Europa ha cogido fuerza, que es la renta ciudadana universal. Y si queremos vencer la crisis climática, paralelamente, nos tocaron los dos jinetes del apocalipsis. El libro de San Juan se equivocó en el número, son 2. La crisis climática y la inteligencia artificial. Si queremos controlar la inteligencia artificial para que no haga perder al ser humano de la realidad y se crea la virtualidad, se la crea como una verdad, lo vemos ya en los fake news por todas partes,
Ese mundo se va a profundizar, pues tiene que haber una marca, tiene que haber un señuelo al ser humano de qué es real, qué no es real. Esta es la peor droga que se han inventado. ¿Qué hacemos? Claro, la droga hace perder la realidad al ser humano que la vive. Más o menos consiste en eso, vivir una fantasía o algo así, que lo termina matando. Pues esta sí que es verdad. Ahí se pierde la frontera permanentemente. Lo decía Hawkins, por eso él dijo que se perdía. Si el ser humano pierde eso, se acabó el ser humano. Ya no hay un ser humano, más las máquinas, pero no es por las máquinas, es por su pérdida del horizonte de realidad y de verdad, que lo desvía, no se puede guiar. Antaño nos guiaba y aún hoy el faro de la ciencia. El progresismo no es progresismo si no sigue la ciencia, pero la inteligencia artificial puede difuminar la ciencia, más el uso de su energía. Entonces, ¿cómo dominamos la inteligencia artificial como seres humanos? Con poder público, no con mercado. El mercado aquí nos lleva, tanto en la crisis climática como en la inteligencia artificial, al abismo. No digo que se acabe el mercado, no soy Lenin por decreto, sino que el capital solo puede seguir existiendo si lo regulamos. ¿Quiénes lo regulamos? La humanidad. ¿Y qué es la humanidad? El poder público global. Ahí vendrán otras discusiones. Entonces, ¿quién representa a la humanidad? Etcétera. Su diversidad, sus culturas. Los chinos han dicho algo sabio antes de alistar su ejército. Son ambas cosas las que van rodando, volando por el mundo, pero los chinos dijeron, no sé quién, un diálogo de civilizaciones. Huntington dijo lo contrario, Samuel Huntington, unas guerras entre civilizaciones. Nosotros somos una civilización y nos toca tomar partido. El partido no es seguir a unos o seguir a otros, el partido es ser nosotros jugadores también, nuestra voz, como dijo Bolívar, nuestra voz diferente, una voz que juegue en función de la vida. La revolución que viene es la revolución de la vida y tenemos que tener aliados y es la humanidad. Si el capital no es capaz de volverse verde, como dicen, y hacer un pacto laboral para permitir que el poder público controle la inteligencia artificial en función de la vida y de la prosperidad humana y del reequilibrio con la naturaleza, y por tanto su energía tiene que ser limpia. América del Sur tiene una capacidad de generar al año 1.500 gigas de energía limpia. Tenemos ese poder aquí, África otro tanto. Y Estados Unidos necesita 1.200 gigas para su enorme economía. Matemáticamente les diría, si nosotros desarrollamos la capacidad de 1.500 con ayuda norteamericana y vendemos a Estados Unidos a bon marché y les ayudamos a limpiar su matriz energética, superamos la crisis climática. Suena fácil. Pero ¿cómo lo hacemos en la realidad? Si allá hay tendencias que dicen la plata no debe salir de Estados Unidos, el problema lo resuelven allá. Si nos ven a nosotros como colonia, si no podemos hablar de tú a tú, etcétera, todos los problemas que tenemos, pues se impone un diálogo de las Américas, otra vez, o sea, esto, pero ahora, para el mundo de hoy. Y se impone un diálogo de árabes y africanos con Europa y otros en Asia. Se impone un pacto mundial, es decir, el pacto socialdemócrata, pero a escala mundial, es decir, un diálogo entre civilizaciones, y el objetivo de eso no es la ganancia, cómo voy yo, cómo me va mejor a mí, sino la vida de la humanidad y la vida en el planeta. Y es otro mundo, la democracia global y multicolor, o la barbarie. Alguien se inventó la frase o socialismo o barbarie. Ahora es humanidad o barbarie.
La contradicción fundamental no es empresario-trabajador, como antaño se dijo, es capital o vida. O el capital ayuda a la vida y eso es menos ganancia y es pacto con los trabajadores y es reequilibrio con la naturaleza, o la humanidad va a barrer el capital, porque no creo que la humanidad se deje llevar como la sociedad europea no se dejó llevar de los nazis. Y los nazis hoy van llegando al poder en muchas partes del mundo, incluida nuestra América del Sur. Bueno, yo dejo aquí, gracias por haberme escuchado, muy amables. Muchísimas gracias a usted, señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. De esta forma, damos por finalizada la clausura de la 22ª Conferencia Interamericana de Ministros y Ministras del Trabajo. Agradecemos profundamente